Si le diste play a este episodio, sos guionista y te gusta estar pendiente de eventos que tengan que ver con escritura de guión, porque tienes una historia y estás buscando dónde desarrollarla, estás en la jugada con convocatorias, residencias de guión y en general eventos dedicados a hablar de creación, pues te recomiendo que te ajustes los audífonos porque esto va a estar buenísimo. Y es que sentíamos que no teníamos para nosotros un espacio para sentarnos a enfocarnos en nuestros proyectos, escribirlos y sobre todo cómo hacer esto con otras personas. Entonces de ahí nació como la primera residencia, un poco más con la obsesión de uno crear poder, un espacio para ustedes. De uno tener un espacio, incluso la primera no fue para nosotros, fue para otras personas. Pero nosotros sentíamos que esto que nosotros... Es lo que hubieran querido tener en algún momento cuando estaban estudiando. Exactamente. Entonces de ahí es que nace la primera residencia. Él es Andrés Felipe Muñoz, director ejecutivo de la Fundación Algo en Común, un parche de caleños y caleñas que desde hace una década están camellando muy fuerte por crear espacios para quienes crean las historias de lo que vemos en pantalla. Tienen residencias, semanas, encuentros y laboratorios dedicados exclusivamente al oficio de quien escribe, el guionista, la guionista. Con Andrés nos pegamos una muy buena charlada sobre los espacios que han creado desde Algo en Común, sobre cómo han construido un evento que quizás es el más grande de nuestra zona en estos temas, la Residencia Bianual Iberoamericana de Guión, que tiene sitio precisamente en Cali, donde grabamos este episodio, donde llegan cada vez que anuncian que hay una nueva residencia cerca de 400 proyectos. Vamos a hablar de cómo los seleccionan, de cómo escogen a los beneficiados, pero también a los mentores y asesores. Con Andrés hablamos de las historias que se han gestado en estas residencias y eventos, de las nuevas historias que ya se están escribiendo y que de seguro llenarán nuestras pantallas en los próximos años. En fin, quédate aquí nomás para que te sentes con nosotros en la Biblioteca Centenario, ahí al lado del río Cali donde grabamos este episodio, cerquita a la Cinemateca de la Tertulia. ¿Te tomas algo con nosotros? ¿Nos escuchás? ¿Te parece? Episodio 134 con Andrés Felipe Muñoz. Sí, el 134 de gente que hace cine empieza aquí, no sin antes darte gracias por darnos play. Empecemos. O sea, esto lo estamos grabando en medio del Festival Internacional de Cine de Cali y en medio de una actividad poderosísima que ustedes tienen, que es la Semana del Guión. Bien, ¿cómo ustedes se vinculan al festival y cómo proponen hacer esto? Bueno, con el Festival Internacional de Cine de Cali llevamos una relación ya de varios años. Principalmente desde la coordinación de un espacio que se llama el Laboratorio de Guión del festival, que acoge proyectos de la ciudad que estén en etapa de guión desde hace un par de años, tanto ficción como documental también. Y bueno, hemos venido como tratando de fortalecer, proponer nuevas metodologías dentro del Laboratorio de Guión. De hecho, estamos en este momento en la Biblioteca Centenario, aquí al ladito del río, y estamos al lado de aquí de una de las sesiones del Laboratorio del Guión. Sí. Están como en el día 5 o no sé, el día 4. Estamos con el día, empezamos el martes, hoy ya es sábado. Sí, 5 días, 5 días y aquí están encerrados con Iana Cosoy e Iván Gaona. O sea, están con Iván Gaona, con Iana, que es, si no estoy mal, es como la directora del tema de guión en los baños en Cuba. Sí. Entonces son ganadores de una convocatoria porque presentaron sus proyectos y están con ellos ahí trabajando 8 horas al día en sus proyectos para sacarlos adelante. Esa es más o menos la vuelta. Sí, justamente es un proceso de reescritura que consta primero como del acompañamiento de tanto de Diana como de Iván, también como de las otras personas que forman parte del laboratorio, porque justamente en lo que nosotros creemos que también consiste la reescritura es poner esas historias en la voz, en la mirada de otras personas, y justamente es desde el trabajo colectivo donde también se van nutriendo los proyectos. Estos 5 días y bueno, y mañana que ya cierra el laboratorio de guión, es un proceso de mover la historia, de mover el proyecto desde tanto ese trabajo individual como el trabajo grupal que se hace con los otros guionistas que también forman parte de esta versión. Mira qué interesante esa vuelta, y es que digamos como que voy a escribir mi historia, voy a estar enfrente de la pantalla, eso suena como un trabajo absolutamente solitario, y en el recorrido del cine y de las, digamos como de las estrategias que crean los festivales, los laboratorios y toda la cosa, precisamente lo que te dicen es, ok, si el cine es colectivo, como que el guión de alguna manera
también termina siendo un trabajo colectivo, ¿no? Sí, es mi historia, pero si yo no la pongo a leer a otros o que los otros empiecen a colaborar, pues la cosa no va a funcionar o no se va a nutrir de mundo, y de pronto ese es como el objetivo de los laboratorios. Claro, ¿no? totalmente. Incluso pues es que el guión siempre está reescribiéndose, no solamente en papel, sino más adelante de otras formas, con la imagen, también desde el montaje, también desde los aportes de todos los componentes del equipo que están sumando también a esa escritura que al final es lo que vemos ya en pantalla. Esa escritura en papel se convierte en algo mucho más poderoso también. Entonces justamente nosotros estamos convencidos de que el trabajo de escritura es un trabajo en colectivo también, y que si bien puede arrancar de un proceso que es muy solitario, justamente estos espacios lo que permiten es nutrirlo a partir de otras perspectivas, otros puntos de vista, y que son supremamente valiosos para el enriquecimiento tanto del proyecto como de uno mismo, tanto de quien está creándolo. Ve, siguiendo aquí en el laboratorio del guión, ¿cómo llegan ustedes, digamos, a estos asesores, a Iván Gaona y a Yana? Bueno, nosotros siempre procuramos que quienes asesoren los proyectos, por un lado, sean personas que conozcan de primera mano, es decir, que también estén dentro de la creación, los procesos creativos, que conozcan los procesos creativos desde su ejercicio también como creadores. Y en ese sentido, buscamos también a quienes tengan la sensibilidad para poder trabajar con otras personas, ya que no todo el mundo lo logra. Digamos que no todo el mundo logra poder empatizar con un proyecto, poder conectarse y poder, digamos, que entregar unas herramientas de una forma tanto muy respetuosa como muy propositiva, pedagógica, como muy pedagógica y delicada, para coger un proyecto que siempre en una etapa de desarrollo puede contar como con una fragilidad en algún instante. Entonces, en el caso de Yana, ya habíamos trabajado este año con otro proyecto que es una residencia de guión para guionistas afroindígenas en Colombia, que realizamos con el Ministerio de Cultura y la Corporación Manos Visibles aquí en Cali, y donde acogimos 20 guionistas de diferentes comunidades para el fortalecimiento de sus proyectos. Ahí Yana entró, la conocimos y nos encantó también su trabajo. En el caso de Iván, pues bueno, conocemos también su trayectoria desde la creación, pues nos encantaba poder sumar las perspectivas que nos pudiera dar también dentro de los proyectos. En este caso él, por ejemplo, está también con proyectos tanto de ficción como algunos de documental que están participando dentro de esta versión del laboratorio. Vos deberías llamarte André Felipe Muñoz Guión, porque es que todo es guión. Semana del guión, laboratorio del guión, residencia de guión. Está el laboratorio del guión del Festival de Cine de Cali, pero la semana del guión es, digamos, como propiedad de algo en común en el marco del festival. Y entonces es un espacio abierto con conferencias y con masterclass y con charlas acerca del oficio del guión desde sus diferentes lados, ¿sí? Desde cómo escribo, desde los retos que he tenido, hasta cómo lo distribuyo, cómo lo vendo, toda la cosa. Uh-huh. Y las residencias son como una versión como extendida a estos laboratorios, y también, digamos, como con toque internacional o con toque, digamos, de ciertos grupos. ¿En qué momento nace la obsesión por el guión? Que me parece bacanísimo. Pero la gestión cultural en relación con el guión, ¿sí? O como vos decís, como en la fundación, que es como impulsamos las historias para que puedan llegar a las pantallas, ¿no? Que ese es como el objetivo tuyo. ¿En qué momento nace esa obsesión tuya por el guión? ¿En qué momento vos encontrás ese vacío, ¿no? Porque creo que es un vacío. Pues mira que al principio fue algo de pronto inconsciente, estar como muy enfocado dentro del desarrollo de una idea, dentro de esa etapa que para nosotros es primordial, porque es la semilla finalmente como de cualquier tipo de proyecto o obra audiovisual. Y cada vez más nos fuimos como adentrando mucho más en el tema. Entonces, justamente la Semana del Guión se convirtió como un punto de convergencia de diferentes tipos de programas que están relacionados a la escritura audiovisual. Y hablamos de escritura audiovisual, hablamos de diferentes formatos, diferentes tipos de hacer y de escribir. Porque también creemos que hay multiplicidad de formas de hacerlo. Claro. Y eso ha sido lo rico también de poder trabajar desde el guión, y es que hay un montón de posibilidades. Entonces, nosotros iniciamos hace ya casi 10 años, en el 2013, un poco con la intención de poder como abrir algo que no teníamos en ese momento, Diana, Rodrigo y yo, que veníamos como de diferentes antecedentes, backgrounds dentro del audiovisual.
y es que no sentíamos que no teníamos para nosotros un espacio para sentarnos a enfocarnos en nuestros proyectos, escribirlos y sobre todo cómo hacer esto con otras personas. Entonces de ahí nació como la primera residencia, un poco más con la obsesión de uno crear poder, un espacio para ustedes. de uno tener un espacio, incluso la primera no fue para nosotros, fue para otras personas, pero nosotros sentíamos que esto que nosotros... Es lo que hubieran querido tener en algún momento cuando estaban estudiando. Exactamente, entonces de ahí es que nace la primera residencia, como necesitamos un espacio que nos aleje un poco del día a día, de absolutamente todo, porque en eso digamos que no, muchas veces los proyectos también se nos estancan porque estamos con otras ocupaciones. Y lo otro, perdóname, es hacerlo en Cali. Sí, aunque la primera versión fue en el Cauca, por ejemplo. Ah, pero bueno, pero digamos en esta región. Sí, sí, Okay. claro. Dan y yo vivíamos en Bogotá, nos vinimos acá a Cali, Rodrigo estaba acá y la primera versión fue un trabajo de inversión en una finca en el Cauca de 10 días en ese momento. Wow. Y fue un trabajo con guionistas, con realizadores también de aquí de Cali para la escritura y reescritura de guiones de cortometraje. En ese momento, hace ya muchos años, Sí, el 9 asesor años. nuestro fue William Vega en ese instante, a quien admirábamos mucho también desde ese oficio, y encontramos algo muy chévere y fue este poder también de la colectividad, del compartir propuestas diferentes artísticas, visiones también, y lograr, además de construir proyectos nuevos, potenciarlos, poder también generar redes de trabajo, incluso Total. poder generar otro tipo de relaciones que finalmente impactan tanto la obra como lo impactan a uno, y tejiendo esas relaciones, pues después muchas de esas se convirtieron en relaciones de nuevos proyectos, de nuevas cosas. Esa fue la primera versión enfocada como en ese proceso de reescritura. Incluso cuando te hablaba ahorita que había muchas formas también de reescritura, siempre tratamos como de experimentar, ir un poco más allá del mero trabajo en el papel, y empezamos a vincular otras formas de podernos nutrir creativamente, desde la misma realización, desde la misma puesta en escena, desde la experimentación con otras personas, con actrices, actores, por ejemplo. Fue como ese primer momento en el cual nació el primer modelo de residencia, que después de un brinco muy grande y se convirtieron en 5 semanas con 8 guionistas a nivel internacional que acogíamos aquí en la ciudad, y que fue, siempre lo pensamos como un reto grandísimo y una locura en que nos metimos, porque 5 semanas. sí, pasamos de 10 días a 5 semanas y acogiendo ya guionistas de todo el mundo. Entonces, A los que tenés que alojar, a los que... alimentar, y digamos que la parte logística es bastante importante, pero sobre todo como poder diseñar una metodología donde Que dure todo ese tiempo. día a día, digamos que vaya sumando a esos procesos creativos. Y también otro reto era cómo vincular a la ciudad en esa residencia para que no se convirtiera en una especie de burbuja donde únicamente, digamos, que eran impactadas las personas que estaban dentro de eso. De ahí ya nace la Residencia Iberoamericana de Guión. Y Se llama Residencia Iberoamericana de Guión. Sí. ¿Ahí a cuánta gente o sea, por sesión o por año, cuántos guionistas siempre llegaban? Son 8 personas y es un programa bienal en este caso. Esperamos que se convierta próximamente anual. Sí, no, claro, pero es que pucha. Por ahora son 8. Digamos que cuando nos preguntan por el número de personas, a veces al principio nos sentíamos como muy retados en el sentido de que queremos llegar a más gente, queremos llegar a más pero personas. no se puede, porque es una complejo. vaina intensa, me imagino que personalizada. Sí, supremamente personalizada, y además que la convivencia también, en la medida en que crecen, los grupos se vuelven un poco más no solo compleja, sino también en términos, bueno, logísticos, un poquito diferente. ¿Has documentado eso en video? En video las Sí. experiencias sí. ¿Están documentadas? Semana a semana tenemos siempre videos. No, lo que digo es que puede ser un documento interesante, incluso un documental. O sea, como, ¿qué pasa con una historia en 5 semanas? Uh-huh. Es probable que, o sea, el ideal es que salga al otro lado, pero me imagino que debe haber procesos de estancamiento, de crisis, de... Claro, totalmente. Para hacer como breve la metodología de la última versión, porque ahorita estamos para 6 semanas el próximo año.
y es que inicialmente los proyectos primero aplican con una versión de guión de largometraje, puede ser primera versión, segunda, tercera, hay los criterios que tienen que ver con la selección implica más la misma historia, la estructura de la historia, la propuesta también, si hay un componente diferencial que esté proponiendo la historia, una nueva propuesta, todo eso va sumando. Y dentro de la residencia, las primeras 2 semanas tienen que ver con una semana, así como el laboratorio de guión del FICALI, que tiene que ver con 2 asesores que se distribuyen pocas historias cada uno, también porque creemos que los asesores necesitan claro, poder concentración, concentrarse en menos es más en ese sentido. Durante esas 2 semanas trabajan mucho en reescritura desde lo individual y también desde lo colectivo. Después pasamos una tercera semana donde contamos también con otro equipo asesor y también contamos con actrices y actores profesionales de Cali para la reescritura a través de la puesta en escena, entendiendo que muchas personas también que participan en la residencia no quieren dirigir, sino escribir. Entonces, para eso el equipo asesor también busca un poco conexión con otros oficios, empezar como a conectarse. Ajá, sí. Y lo que tú decías ahorita de poder nutrir creativamente el proyecto. Seguimos con una 4ª semana que está más enfocada como en la etapa de desarrollo y que viene siendo desde una visión también desde la gestión, claro, y resolver todos esos retos que implican ahora sí para dónde un poco poder mi historia, cuáles son las posibilidades. Y entramos a una 5ª donde ya tiene que ver con un encuentro con productoras, plataformas, con personas que estén interesadas en conocer proyectos que estén en etapa de escritura. Y o sea, darles también una opción de mercado dentro de esa semana. Sí, ese es como ese es el componente de mercado dentro de la residencia. Pues han logrado coproducciones, tenemos una selección ahí de proyectos muy interesantes para quienes estén buscando historias. Entonces finalmente estamos hablando que por ejemplo el año pasado aplicaron alrededor casi 400 personas de un poco... Para una edición de la, sí, ajá, un poco, de la residencia, sí. 400, y de ahí se seleccionan 8 proyectos. Wow. Entonces también hablamos como que hay una selección muy interesante de proyectos, que aquellos que no estén también dentro de este proceso buscamos a través de otros programas de algo en común, y ahí nacen otras cosas relacionadas también para vincularlos y decirles no quedaste acá pero vení por acá, para esa vinculación, exacto. Wow. Y justamente en esa última semana nació la Semana del Guión, porque era una semana donde convocábamos a mucha más gente a llegar a la ciudad, donde teníamos también un homenaje a un guionista, una guionista invitada dentro de ese momento, que nos parecía siempre muy importante y era como darle valor al rol, sí, desde quien estaba realizándolo. Entonces ahí hemos tenido, por ejemplo, a guionistas homenajeadas en las últimas versiones como Paula Markovich, que estuvo ahorita también en la Semana del Guión como panelista, Pasalicia García Diego, por ejemplo, también otra guionista impresionante de Latinoamérica, Zenel Paz de Cuba, y siempre procuramos como buscar a estas personas para una especie de homenaje al oficio también. Entonces de ahí nació. Eso porque estaba viendo, por ejemplo, un Iván Gaona es un director que se ha hecho guionista de alguna manera, o que sí, y es un un guionista, autor, director. Pero acá lo que vos estás diciendo es como cómo exaltar a esta gente que quiere probablemente dedicarse a escribir solamente. Sí, y probablemente quieren hacer también ambas cosas, porque, bueno, y en nuestro contexto sobre todo, digamos que cada vez más vemos guionistas que se dedican netamente a la escritura. En el caso del cine, pues venimos de que esta labor de la dirección y del guión están muy unidas, muy ligadas, y está también perfectamente está bien que sea así. Pero queremos también valorar ese proceso, ese oficio también, y quienes claramente están especializados dentro de este camino, pues nos parece sumamente valioso, porque pues también, así como hay diferentes otros roles ya dentro de la producción, a veces la labor del guionista, que hoy en día cada vez la valoramos mucho más, de pronto no está tan visibilizada. Entonces justamente ahí es como donde entramos nosotros. Claro. Y también donde proponemos la Semana del Guión como ese punto de encuentro para guionistas, donde podamos hablar acerca del oficio, donde podamos también
discutir sobre el mismo, y que no está cerrado únicamente a quienes quieren solamente escribir, sino que también puede estar abierto a muchas más personas. Los que estén interesados en las historias, pero que de pronto el oficio no, en medio de un festival y de las discusiones del festival, pues no se diluyan en medio de tantas conversaciones, sino que haya como mejor dicho, vamos a ser intensos 5 días a hablar de esta vaina o más, creo, incluso en la Semana del Guión. ¿Cuántos son? Sí, somos, en este momento son, 6 días, sí, incluyendo todas las etapas. Y sí, esa ha sido como un poco la búsqueda con la semana. Tenemos programas desde formación, tenemos programas desde conexión, incluso tenemos programas también que están enfocados en la escritura in situ, de pronto para gente que quiere venir aquí a la Semana del Guión a escribir en vivo. Ya pues. Entonces les damos herramientas creativas y eso ha funcionado muy bien porque permite justamente como desbloquear muchas cosas creativas. Está el laboratorio de guión, por supuesto, y en esta alianza con el FICALI con el Festival Internacional de Cine de Cali, hemos logrado como poder contar con también una agenda muy robusta que se enriquece también con el festival, que se enriquece a través de las personas que vienen con sus películas y también nos cuentan un poco de sus procesos. Entonces hemos como logrado sumar todos los aliados posibles para que esto se pueda dar también. Te propongo una pausa muy pequeña en el episodio para contarte 2 cosas. La primera, te cuento que desde 2020 somos productora de podcast. Gente que productora. Hacemos podcast, por supuesto, asesoramos proyectos, llevamos tu idea hasta la realidad del streaming de audio para que tu voz esté en todas las plataformas. Algunos de nuestros shows son Gente que monta bici, Gente que lo hace digital, Relatos sonoros de la montaña, Mundo Camper, 100%, entre otros. Si quieres que en 2023 tu idea llegue a la realidad de la marea podcastera, pues escríbenos a info@gentequehacecine o al Instagram gentequeproductora. Segundo, quiero contarte que este espacio puede ser tuyo. Si ya has escuchado otros episodios del podcast, te has dado cuenta que empresas como Danmura, la Escuela Nacional de Cine, Bridges Productions, Beeple Studio, Umaña y Asociados Abogados, Fiona Records, la Comisión Fílmica Colombiana han pautado y aportado a la continuidad de nuestro proyecto. Si tu productora, proyecto, película o emprendimiento quiere un espacio como este, tenemos unos paquetes buenísimos que te permitirán encontrar visibilidad, posicionamiento y réplica con nuestra audiencia. Solo escríbenos a info@gentequehacecine o a nuestro Instagram gentequehacecine. Nos ayudarías a que este mensaje llegue a más personas. Queremos en serio seguir haciendo episodios, ser más sostenibles y llevarte el mejor contenido. Eso fue todo. Sigamos con el episodio. Oye, y el tema de, me imagino, pues indicadores de éxito. Hay indicadores de éxito en esto. Probablemente uno podría decir, no importa que tu historia no se haya vendido o algo así, pero creciste, lograste encontrar el giro que necesitas para tu historia. Claro, eso es supremamente valioso también. O sea, como que hay muchos niveles de éxito acá. Contame algunas experiencias, ¿no? O sea, como, juepucha, de esta residencia, mire, esta película se logró, esta vaina se hizo. Incluso para ustedes, porque ustedes también se han logrado involucrar en producción en cosas que han salido en esas residencias. Por ejemplo, llega una persona que venía con su guión y resulta que ahorita es una película o cómo transformó su vida. No sé, contanos un par de historias sobre eso. Chéverísimo eso que preguntas porque justamente nuestros indicadores han cambiado. Digamos que sí. hay cosas que hemos valorado al principio mucho más desde lo experiencial y cada vez más también le damos valor no solo a lo que se nutren las personas dentro de la residencia, dentro de los laboratorios, dentro de los espacios, sino también a temas como estos proyectos, cómo terminan realizándose. Porque al final para nosotros el norte es que todos estos procesos creativos pues deriven realmente en un proyecto hecho. Y ahí es que encontramos una brecha bastante grande, que es lo que buscamos cada vez reducir más en términos de los tiempos del desarrollo de la producción, en los tiempos de la financiación. Por eso también empezamos a generar espacios más enfocados hacia mercado y hacia la conexión, tanto de los proyectos como también del talento, porque creemos que además de necesitar proyectos que se vendan o proyectos que consigan financiación, también guionistas que puedan conectarse con procesos creativos en cuartos de escritura o procesos con otras productoras para otros proyectos. Que el oficio que esté conectado como con la realidad y con la actualidad. Sí, también. Digamos que
que hay para todo, por así decirlo. O sea, hay programas que están enfocados mucho más como en temas de la industria, sí, pero siempre también hay una búsqueda artística en muchos de ellos. Y ahorita me hacías una pregunta porque me empecé a desviar. Sí, no, yo te desvié. Porque dijiste, y volviendo ibas a regresar con una idea. ¿Cómo han cambiado los indicadores? Uno de los procesos que sí o sí hacemos es poder darle como visibilidad, trazabilidad a los proyectos que pasan por la residencia, que se vuelven proyectos de la casa, básicamente. Entonces, me acuerdo que en la primera residencia iberoamericana de guión, que fue en el 2015, por ejemplo, contamos con un proyecto de Patricia Ortega, una guionista y directora venezolana, que se llama Yo Imposible. Ese proyecto, en nuestra primera forma de hacer un encuentro ya de producción, al finalizar la residencia, allí Patricia hizo un pitch increíble y encontró la coproducción con Antorcha Films. Tengo un dolor muy fuerte. Tiene que formar una familia. Una mujer sin hombre es una mujer incompleta. Aquí en Cali, ese proyecto finalmente se realizó también con parte del crew caleño y pues bueno, tuvo como la fortuna de ganarse diversos fondos después de estar en varios festivales y tener como un buen camino. Incluso después HBO distribuyó esa película. Y ese es como uno de los primeros casos en el 2015 que para nosotros fue como un indicador de bueno, esto puede tener un impacto grandísimo, no solo para los proyectos, sino para la ciudad también, porque esta historia nunca se imaginó hacerse con un crew caleño al principio. Y ahí está el impacto, o sea, donde ya no es el impacto de los 8 solamente nutriéndose de eso, sino ya ahí sí la ciudad se impacta económicamente, culturalmente, una cantidad de cosas. Claro, entonces esa película terminó teniendo una protagonista como Lucía Bedoya, por ejemplo, dentro de actriz caleña, dentro de ese proceso. Y eso no se dio ahí mismo, digamos que eso no se rodó al siguiente mes, al siguiente año, porque los procesos también no son tan inmediatos. Entonces, parte de lo que hemos sido conscientes es que esos indicadores vienen con el tiempo también, o sea, no son cosas que ocurren de un día a otro, no hay un... Tiene la misma temporalidad, digamos, de la misma creación y el mismo desarrollo de la película. Ajá, exacto. Sí, o sea, sí. Una película no se hace de la idea a la pantalla en un año. Sí, pero por ejemplo pasa algo este año que con programas como la Residencia de Guión desde la Raíz, que les contaba ahorita que apoya a 20 proyectos de comunidades de poblaciones afro indígenas de Colombia. Justamente hace un par de días ganó uno de los proyectos que atravesó el FDC wow. de producción. Es increíble porque pues ya es otra película, por ejemplo, que pasó y se fortaleció durante un proceso este año y que inmediatamente pues coge óleos, que es la película de Rayson. Entonces, oye, una pregunta, ¿en créditos eso termina viéndose reflejado? Muchos esperaría. Sí. No, de hecho sí solicitamos, como así como diversos programas lo hacen, que suceda. Es como todo un tema muchas veces el tener la conciencia de cómo los diferentes programas que apoyamos estos proyectos le generan valor al proyecto y también pues posibilitan que se realicen esos procesos. Entonces nosotros creemos que justamente laboratorios, residencias, en general como los eventos cinematográficos que están relacionados al campo de fortalecer y conectar proyectos son supremamente valiosos. Hay que fortalecerlos y protegerlos mucho, porque es de ahí donde se les da valor, se les suma valor a los proyectos y donde esos proyectos al final pues terminan haciéndose gracias también a todos estos procesos. Entonces, así como hay un crew que posibilita la producción de una película, también hay una cantidad de esfuerzos grandísimos de otras instituciones, otros programas que posibilitan también que se hagan esos proyectos. Maravilloso. Qué bacano, hermano, da mucha ilusión esta vuelta, porque claro, ya ahorita vos estás viendo, ahorita no, y casi que inmediatamente, pero estás viendo como ya una buena cantidad de gente feliz de alguna manera. Sí, sí, porque finalmente no es
¿cuántos créditos más puedo sumar para decir, para vos ganarte también, porque vos también luchas, o ustedes pues por ganarse, por ejemplo, proyectos en asocio con ministerio, con ese tipo de cosas también, ustedes también luchan con fondos para poder realizar estas cosas? Claro. ¿Sí? Y pues claro, así como, no sé, obviamente, Iván Gaona se acaba de ganar sus FDC para el largometraje y no es por demeritar, pero por supuesto, todo el recorrido que ha hecho le sirve para que lo tengan aún más en cuenta. Los festivales, ya su segundo largometraje, no sé qué, las series, dicen, ok, démosle este estímulo porque además de que la historia es buena, pues tenemos algo con el que respaldar, que es la experiencia. Y lo mismo pasaría con ustedes, es como, juepucha, como una gente que se dedica a hacer actividades para fortalecer el guión, hacer laboratorios, residencias, consigue fondos para eso. O sea, ¿cómo se consigue fondos para eso? Bueno, buena pregunta. Yo todavía estoy resolviéndolo. Claro, todavía estás buscando esos fondos. Todavía siempre se resuelve de una forma distinta. Pero, por ejemplo, esto que hicieron de La Raíz es un tema con el Ministerio de Cultura. Sí. No, y la mayor parte de nuestros programas, gran parte de los fondos que logramos gestionar, porque es algo que igual depende de uno en la gestión, digamos. Sí, total. Viene de lo público, aunque no siempre ha sido así, y cada vez como que hay otras formas también de trabajo con otro tipo de organizaciones, con otro tipo de fondos que no son públicos sino ya son privados. Ahorita también la discusión grande es también ver cómo desde los privados que hacen cine o que hacen televisión o que también se nutren de estos proyectos, cada vez más los podemos vincular a estos procesos de fortalecimiento, porque para quienes están también en la industria es vital que cada vez más haya gente preparada, haya gente y haya proyectos bien desarrollados, porque pues buenas ideas pueden haber muchas, pero bien desarrolladas las ideas no hay tantas. Entonces creo que en la medida en que se jalemos no solamente desde lo público, sino también desde lo privado, desde las productoras, desde las plataformas, y nos veamos a todos como parte del ecosistema, pues yo creo que ahí van a nacer como unas formas de colaboración mucho más potentes para los diversos programas. Entonces a nosotros, igual que una película, vamos a fondos, tocamos puertas distintas, tocamos puertas de aliados, muchas veces hay cosas que vienen en dinero, otras cosas en especie, igual como una película, sí, nosotros hacemos exactamente total. Y sumamos un montón de gente detrás, porque estos programas también requieren de un equipo bastante grande. Muchas veces otras actividades pues no son becadas 100%, sino que también tienen un costo, pero siempre buscamos que esos costos sean un poco, pues sean mínimos o sean acordes como a nuestro contexto, porque entendemos también, digamos, el contexto en que estamos, también las necesidades de quienes están dentro también de este oficio. Entonces como que hay un montón de variables, y al final también pensamos que, casi como las películas, financiamos estos proyectos a través de distintos esfuerzos, muchas estrategias. A veces llegamos al 100% de la financiación, otras veces no, pero bueno, ahí como que se van dando muchas estrategias y al final siempre las cosas surgen y salen de la mejor manera. Siempre sale y todo fluye. Bueno, entonces vos estás viendo el futuro, me explico. En estos momentos vos estás aquí con el equipo en estos laboratorios leyendo esas historias semilla y eso que probablemente va a terminar en una pantalla o en una plataforma o en un canal regional o en un corto o en un largo, en una ficción, en un documental, en unos 5 años por ahí. Vos ya sabes, en este momento podrías anticiparnos de qué van a ser esas historias. Nunca lo había pensado así, de estar viendo el futuro. Ahí te regalé un eslogan para el próximo laboratorio. Me lo va a robar. Me lo va a robar para la siguiente convocatoria. Claro. Pero bueno, sí hemos notado un cambio grandísimo desde la primera convocatoria internacional 2015, 7 años después. Ahorita 2022, no solamente en Colombia, sino también a nivel región, cómo cambia cada año como las inquietudes de las personas sobre el que escribir, y muchas veces esas inquietudes tienen que ver con discusiones en las que estamos, cambios de paradigmas también, y me ha gustado que cada vez más hay diversidad también del tipo de proyecto que recibimos. Nosotros siempre hacemos como una estadística que
de los proyectos que involucran desde géneros, involucran desde quienes están escribiendo. Por ejemplo, para ponerte una idea, el año pasado que recibimos un poco, casi 400 proyectos, la mayor parte de los proyectos son drama. Es algo que siempre hemos notado que es una preocupación, bueno, no una preocupación, es un interés. Y lo decía ayer Juliana Arias en la charla sobre el tema de internacionalización, y es estadísticamente también las plataformas, el mayor consumo es drama. Y ahí viene algo que me pareció muy interesante y que me ha gustado también mucho, y es que ha ido creciendo el interés en la escritura por géneros como la comedia. Volver al género como tal. Como el terror, por ejemplo. Y otros subgéneros, no sé, las road movies, el coming of age. Sí. Y esa exploración a mí me parece muy chévere porque digamos que ya empezamos a ver un abanico mucho más grande, diverso también de historias, no solamente en el género es una sola partecita. También hablamos de gente que se está atreviendo a escribir otras estructuras, pero también gente que cada vez es más especializada y sabe también cómo narrar un proyecto audiovisual desde diferentes perspectivas. Entonces el futuro lo estamos viendo es con un cine que cada vez en un mismo año podemos ver propuestas muy diferentes. Entonces estamos viendo un cine mucho más diverso que de pronto, no sé, años atrás uno decía, no, las películas un poco todas se parecen en sus exploraciones. Y lo que hablaban, no sé, Pedro Adrián Zuluaga hablaba en algún momento del cine marginal colombiano, como, listo, entonces vámonos a ir al Amazonas, vámonos a ir a la costa, marginal no, periférico, el cine periférico, hablaba un poquito de eso. Y ahorita uno sigue viendo eso porque nuestro cine independiente es muy autoral, pero por ejemplo, ahorita estamos viendo un coming of age en forma, o sea, historias de jóvenes, muchas road movies, lo que estabas viendo. Eso me gusta mucho porque ya son otras propuestas distintas. No te podría decir en este momento qué hay en 5 años, pero por ejemplo, no sé, en las últimas convocatorias, las discusiones relacionadas a género se veían muy fuertes. Sí, más fuertes, sí. A género cinematográfico o a género. Ya, sí. Ya. Temas de diversidad e inclusión están muy, muy fuertes. Ese interés me parece que es muy interesante, que las discusiones también desde lo político se han ido, obviamente al cine eso siempre ha sucedido. Con algo que nos gustó mucho una vez, el año pasado, justamente un asesor, que no lo habíamos visto nosotros, pero nos dijo, oigan, todas sus películas tienen personajes en este momento, un interés desde lo indígena, y no lo habíamos como visto también a través como un interés dentro de la escritura, y después cuando lo vamos a ver también existe, y bueno, eso cambia nuevamente en cada año. Pero está muy chévere hacer ese medidor y de ir viendo como qué historias van quedando. Sí, y dónde se escriben las cosas. Entonces, y desde dónde ejemplo, se escriben. A nivel Iberoamérica, el crecimiento mayor en los últimos años que hemos percibido es de Colombia, México y Chile, por ejemplo. Y nos pareció algo muy interesante en las últimas versiones, y es que Caribe ha ido creciendo, algo que antes para nosotros no nos llegaba ningún proyecto desde allá. Siempre los países que más envían son Argentina, España, México, y cuando encontramos que Chile y por ejemplo Caribe y Perú por ejemplo empezaban a tener como propuestas y muy interesantes, muy muy potentes, nos pasaría, no sé, era fascinante también como ver esos crecimientos dentro de las nuevas propuestas de también nuevos guionistas que estaban surgiendo. O guionistas que de pronto ya tenían más experiencia, porque programas como la Residencia de Guión acoge a personas de todas las edades. Hemos tenido desde guionistas en sus inicios de los 20 y también hemos tenido personas después de los 60 Maravilloso. años. Y nos gusta que meterlas a todas. Total. Y otra cosa que también a veces nos dicen mucho, y es que la mayor parte de los programas están dirigidos a gente joven. Y muchas veces proyectos o personas que ya tienen o más experiencia de pronto no la tienen, pero pues ya no son jóvenes. No. No encuentran quieren programas. Exacto, o quieren arrancar su película a los 50 años, a los 60 años. Y eso también, o sea, deberíamos pensar la inclusión también en esos términos. Total. Y muchas veces no pensamos en esa inclusión también. Pensando, por ejemplo, en temas de discapacidad. Es otro punto que para nosotros en este momento no lo hemos resuelto. Pero es una alerta programa, ahí que pero es un
pero sí es un interés grande de empezar a pensarnos ya programas diferenciados, porque las metodologías cambian, porque sí, deben cambiar, o sea, necesitan ser pensadas también de acuerdo a los contextos y a las particularidades de esos contextos que viven una diversidad de personas. No, pero maravilloso. Mira que hay un amigo que produce podcast, es postproductor de sonido y su lead de diseño sonoro en uno de los podcasts más importantes de Latinoamérica. Es una persona, si no estoy mal, ciega. Ok, tiene una potencia a nivel del sonido impresionante y es el director sonoro. O sea, una cosa maravillosa. Imagínate, no sé, o sea, un laboratorio de guión para invidentes. Ajá. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí. ¿cómo No, es que se cómo necesita, decir? es Claro. que necesitamos abrir esos espacios, incluso cuando nos pensamos laboratorios, festivales, por ejemplo, también a veces no se piensan los venues desde los diferentes tipos de discapacidades Total. que pueden haber, o incluso desde las condiciones. No sé, por ejemplo, hay unas aliadas nuestras en España que tienen un programa de residencias que se llama Cofilm, que están pensados justamente, por ejemplo, en mujeres que tienen personas a cargo. Y, Wow. y cómo ¿Cómo se hacer guarderías necesitan- o algo Ajá, así? Sí, exacto. Ujú. Qué bueno, Entonces- un festival pet friendly, por ejemplo. Ayer había un perrito en el seminario. No sé, sí, pues pucha, mira que terminamos hablando de inclusión en un ejercicio porque cada vez más quepamos todos, o sea, desde diferentes lados, y no solamente desde la inclusión como lo estamos pensando ahorita tangencialmente, sino la edad. Sí, qué tan nutritivo puede ser escribir sobre la edad desde la edad donde yo estoy, ¿no? La escritura de los niños, por ejemplo, o la escritura de los viejos. Ujú. Bueno, ¿y tus historias dónde están? Mis historias. Tu historia en este momento está ubicada en la gestión Ahorita de yo los estoy en la otros. gestión, sí. Sí. De hecho, yo sí empecé desde un interés más por la dirección, después también por el guión, pero cada vez más esto me llevó hacia la producción, hacia la gestión. Entonces, digamos que mis historias vienen siendo como también la vinculación a esas otras historias que me interesan ya desde la producción, y cómo desde el quehacer de la gestión se aporta creativamente a ellas. Entonces, no estoy escribiendo algo propio en este momento, me gustaría más adelante retomar la escritura, pero ya creo que el papel de la creación, de sentarnos cada vez siempre a pensar nuevos programas, porque es un ejercicio que nunca ha sido, digamos, como un ejercicio fácil, porque se diseña toda una experiencia para que los proyectos avancen. Si bien investigamos, creemos que, bueno, primero no nos funciona el copiar y pegar una metodología, porque no aplica muchas veces para nuestros contextos en términos de poder acompañar un proyecto en el fortalecimiento. Entonces ahí entra siempre un proceso creativo de inventarnos cómo va a ser esa historia, cómo va a ser el camino de una persona que entra dentro de un programa nuestro y dónde va a salir. Y esa historia siempre es diferente. Entonces, Qué bonita, y lo pusiste en términos de viaje del héroe ahí, pero es el viaje no de la historia, sino de la historia de esa persona que está escribiendo una historia. Qué bacano. Pues hermano, qué bacano que estés llenando ese espacio y que estén ustedes llenando en el equipo ese espacio, porque alguien lo tiene que hacer, ¿sí? Y los guionistas y los que escriben no lo pueden hacer solos, y pues necesitan gente como vos ahí. Gracias. Gracias. No, gracias a vos y por este espacio, por compartirnos y también por acompañarnos en la Semana del Guión. Por ahí otro podcast que fue grabado en vivo. Claro que sí. Pues nada, seguimos hablando y ojalá algún día hagamos... Yo tengo una idea macabra que le he comentado a algunos directores. Queremos hacer un making of sonoro de alguna película, ¿sí? Pues algún día invítame y hacemos un making of sonoro de una residencia, a ver qué voces se escuchan Buenísimo. durante 5 semanas. Pues no me tenés que alimentar durante 5. Me traes una vez cada mes. Sí, una vez por semana. No sé, en fin. Pero eso, ¿no? Como registrar los pensamientos y las angustias de un guionista en su proceso de escritura. Y esos trasnochos y demás también que hay alrededor de ese proceso. Porque siempre estamos como... O sea, siempre quedan las ideas rondando en la cabeza, ¿no? O sea, después de estas asesorías uno termina pensándolas, soñándolas como un montón. Entonces es un proceso continuo que, bueno, no para, pero pues también hay que descansar
Total, total, total. Y por acá con mucho gusto. Listo, ¿no, hermano? Muy bacano que hoy sigamos volviendo a Cali y que nos sigamos encontrando. Un abrazo. Bueno, gracias, un abrazo. Llegaste hasta acá y eso nos hace muy felices. Felices porque hayas escuchado la historia de Andrés y su parche en algo en común, y como yo también te lleves muchos aprendizajes, porque de esto se trata Gente que hace cine, de aprender de cine conversando. Vamos a seguirle la pista a Andrés porque se vienen muchas cosas con ellos, muchos espacios para el oficio del guión provenientes del esfuerzo con su equipo de trabajo. Te dejo en la descripción la info para que estés súper pendiente de lo que vayan sacando. Dime cómo te pareció este episodio. Escríbenos a info@gentequehacecine.com o a nuestras redes sociales. Estamos en todas, Instagram, Twitter y Facebook como Gente que hace cine. La música del cabezote principal es de Diego González, la producción ejecutiva es de Lemetre y Gente que Productora. Yo soy Mauro. Sigámonos escuchando. Chao, chao.